En un momento en el que además Reino Unido, se lo hemos estado contando aquí en las últimas semanas, ha dado un giro con la inmigración ilegal por la realidad que sufren y viven sus ciudadanos a día de hoy, o por elecciones, como también ha sucedido en Portugal. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Pulido. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, te leíamos el otro día en la Gaceta como el éxito de Chega, precisamente, que ya se ha consolidado como segundo partido en Portugal tras el recuento de todo el voto exterior, provoca las primeras medidas contra la inmigración ilegal. ¿En qué consisten? Bueno, pues el gobierno, impulsado en gran medida por esa presión constante de Chega, ¿no?, y por los resultados electorales que ha tenido la formación, pues ha decidido barrer un poco la casa. Son pequeños guiños, pero bueno, son importantes. Uno de estos guiños se hacía eco el propio gobierno de Portugal en estos últimos días, y era que iba a enviar 30.000 notificaciones a inmigrantes ilegales para que abandonasen el país, ¿no? Estas 30.000 notificaciones que reciben estos inmigrantes ilegales, pues se les indica que están ilegalmente en territorio luso y que deben, en un plazo aproximado de un mes, deben abandonar Portugal. Ahora, si estos inmigrantes ilegales no terminan haciendo caso a esa notificación previa, pues ya se materializa la expulsión de ellos. Lo que debe preocuparnos ahora también es a dónde van a ir esos 30.000 inmigrantes ilegales que van a abandonar Portugal, porque si deciden hacerlo voluntariamente tras recibir la notificación, únicamente cruzar la frontera, no, ya estarían obedeciendo, ya estarían haciendo caso al aviso que se les ha dado, ¿no? Y podrían acabar pues donde ya sabemos que la inmigración ilegal en estos últimos años se siente muy cómoda, y es España. Aquí en España, que de hecho estamos sufriendo, también informabas de ello en estos últimos días, una oleada de pateras en Baleares, más de 200 en la última semana, o incluso hemos vuelto a ver también en Almería otro de esos casos que deberían inquietar a muchos, sobre cómo dos de ellos agredieron directamente a los agentes de la policía según pusieron un pie en suelo de Almería, al bajarse de esa misma patera en la costa. Así es, la situación en Baleares es bastante alarmante. El año pasado ya veníamos de triplicar cifras con respecto al año 2023. Este año ya estamos duplicando cifras del año pasado en el periodo que llevamos, ¿no?, hasta el mes de mayo. Pero ya está recibiendo el archipiélago balear el doble de la inmigración ilegal que recibió en 2024 y 5 veces más la inmigración ilegal que recibió en el año 2023. La ruta balear se está consolidando como una opción a esa ruta desde Túnez a Italia, desde Libia a Italia, porque los perfiles de esa inmigración ilegal que están llegando a Baleares es un indicativo de ello. Por ejemplo, inmigración de origen somalí. Los somalíes tradicionalmente utilizaban esa ruta hasta Libia para partir luego hacia Italia, y ahora no. Ahora se están detectando somalíes y se están detectando también ciudadanos de origen sirio en esa ruta balear, y en Almería, que también se está consolidando de alguna forma como opción a esa ruta italiana, aunque no vemos una masificación como la que se daba en el Mediterráneo central, pero sí son indicativos de que eso puede explotar. Estadísticamente, ya digo, estamos hablando del doble en Baleares y de una inmigración ilegal en que la zona de Murcia, Levante y Almería está aumentando también. Y en Almería, pues, se ha lamentado lo que se ha tenido que lamentar en muchas ocasiones. Yo, hablando con la Policía Nacional, así me lo han hecho saber tras notificarme de este suceso, y es que esa inmigración ilegal, ese perfil de inmigración ilegal de origen mayoritariamente argelino, son jóvenes altamente conflictivos, que tienen un pasado muy oscuro en su país de origen y que no son nada dóciles, por decirlo suavemente, ¿no? Y cuando les dices de identificarse o les das órdenes, pues se rebotan y tienen lugar pues lo que ha tenido lugar hace unos días, que ha sido una agresión contra los propios agentes de la Policía Nacional e incluso un intérprete que trataba de alguna forma ayudar, mediar en la identificación. Rubén, me gustaría preguntarte por otra cuestión que vamos a ver un poco más en detalle, y a la vuelta reflexionamos sobre ello, porque en estas últimas horas hemos conocido precisamente cómo el Gobierno admite que no ha acogido a los menores porque no los ha evaluado de forma individual. Vamos a ver en qué consiste esta noticia que tiene que ver con el Supremo, y ahora te preguntamos por ello, Rubén. El Tribunal Supremo exigió al Gobierno hace 2 meses que debía hacerse cargo de los más de 1.000 menas demandantes de asilo que se encontraban en Canarias.
A día de hoy se estima que hay más de 1.200. Representantes tanto del Ministerio del Interior como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han reconocido en el alto tribunal que han hecho caso omiso. Confirman su propia inacción en una vista para resolver el conflicto migratorio de las islas. Canarias declara que el gobierno nunca ha tenido la intención de hacerse cargo. Ha quedado claro, hoy se ha evidenciado que no ha habido voluntad por parte del gobierno del Estado de cumplir con el auto dictado por el Tribunal Supremo, ni de cumplir ni con Canarias ni con la situación de los niños y niñas que se encuentran en la comunidad autónoma. El Ejecutivo ahora se desentiende afirmando que las competencias corresponden a cada comunidad autónoma. Echan balones fuera y reconocen no haber atendido a los menores, más cuando han elaborado para el gobierno canario un protocolo de actuación, eso sí, sin contar con ellos. Un protocolo que nosotros no compartimos, que lo han hecho solo ellos, que no han contado con nosotros y que de luego no los integra, que es lo que le ha dicho el Supremo. Intégrenos en la red de protección internacional y después ya Canarias va a colaborar, de hecho los tenemos aquí, los vamos a seguir colaborando. Canarias está colapsada debido a la inmigración ilegal y otras comunidades han presentado su disconformidad con el reparto desigual de los menores. Junto al recurso admitido de la Comunidad de Madrid, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido también los recursos de inconstitucionalidad de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Garantía del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Las autonomías alegan la posible vulneración de la Constitución y de los regímenes de distribución y competencias entre el Estado y las comunidades. También que es contrario a los principios de autonomía y solidaridad y autonomía financiera. El gobierno exige, pero a su vez incumple, y reparte según les beneficia políticamente. El gobierno le dice, Rubén, al Supremo que eso es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo les impone a esas mismas comunidades autónomas un reparto de menas sin que la competencia sea autonómica. En fin, no sé qué entiendes tú de todo esto. Yo aquí veo trata institucionalizada y lo he dicho ya en muchas ocasiones. Todo esto ocurre porque no se cumple la ley de extranjería. Si cumpliésemos nuestra ley de extranjería sin injerencias externas, sin cartas de estas que se firman en el Parlamento Europeo y todas estas series de cuestiones que nos ponen las ONGs encima de la mesa, este problema se acabaría. Porque la ley de extranjería es muy clara. Cuando estos menores extranjeros no acompañados llegan al territorio nacional, pasan a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les hace unas diligencias procesales para determinación de edad y quedan en el lugar en el que han entrado. Es decir, una tutela autonómica, pero esa Fiscalía de Menores provincial tiene que hacerse cargo de las diligencias procesales de determinación de edad para luego dar forma a expedientes de repatriación en base al paradero de sus tutores legales. Es decir, no se está ahora mismo investigando el paradero de los tutores legales de estos menores para repatriarlo, que es lo que nos dicen nuestras normas de extranjería. Hace años, en el año 2018, cuando estalló la inmigración ilegal, después de la llegada de Pedro Sánchez, empezaron a llegar cientos y cientos de menores extranjeros no acompañados a costas de Andalucía. Pues bien, había un fiscal de menores, Daniel Bapuesta, que eso está en hemerotecas, que había, en cumplimiento de la ley de extranjería, había expedientado a 400 menores de los cuales había encontrado sus tutores legales. Pues tenía 400 expedientes de expulsión para estos menores y luego la superioridad no ejecutó esos expedientes de expulsión. Y eso es lo que está ocurriendo. Si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio, ahora no tendríamos este problema. Pero como se ha dejado entrar aquí a todos esos menores extranjeros no acompañados, y que luego habrá que ver si son menores o no, porque hay provincias en las que un alto porcentaje y lugares son adultos, es decir, se le está dando una presunción de veracidad de facto a una apariencia de adulto. Si hubiésemos cumplido todo esto que estoy diciendo desde un principio, cuando estalló ese problema en el año 2018, que es cuando empezaron a llegar cientos y cientos de menores extranjeros no acompañados a nuestro país, si se hubiesen hecho bien las cosas, no tendríamos el efecto llamado actual, no tendrían esa sensación de impunidad total y no serían llamados a venir en masa como está ocurriendo en torno a Canarias. Rubén Pulido, como siempre, gracias por atender a nuestra llamada. Un placer. Un placer.